Entiendo. Bueno, en tu artículo, al igual que ahora, estás planteando que el fracaso del 20 de mayo obedece principalmente al error de la MUD de no participar y por inducir a la abstención. Tú no lo llamas la MUD, sino las fuerzas opositoras dominantes o las principales fuerzas de oposición. De cualquier modo, por aquellos días la MUD tenía un 30% de popularidad y Maduro un 20% de popularidad. Había un universo de 50% restantes de Nini suficiente para ganar una elección. Nini porque no están ni con el gobierno ni siguen las pautas, los dictámenes de la MUD. Entonces creo que el papel de la MUD es un factor relevante, pero no el más significativo para explicar la derrota del 20 de mayo. Para mí hay otros dos factores de mayor peso. Primero, hay que reconocer la jugada siniestra, pero magistral en términos de mantenerse en el poder, del régimen venezolano que comenzó a implementar en el año 2017 con el objetivo de amputar a la oposición política y con el objetivo también de desacreditar el voto. Primero inhabilita al candidato natural de la oposición, Capriles Radonqui, y luego hace un megafraude en las elecciones regionales. Paralelamente, el régimen indujo el surgimiento de candidatos derrotables, en mi opinión, sin la capacidad en ese momento de recuperar la confianza del voto y de enamorar al votante a nivel nacional. Cual viene conectado con el segundo factor, que en mi criterio es el error de Falcón de plantear un mensaje de transición en medio de una coyuntura pre-revolucionaria. Se pensó que estábamos en un escenario de transición tipo Chile o España. Es decir, que como sabemos, Pinochet y Franco decidieron ceder el poder y entonces negociaron los términos para un cambio de régimen. Pero en Venezuela nada de esto ocurrió. Lo más cercano fue un diálogo que se le dio una patada a la mesa luego. Por el contrario, aquí en Venezuela lo que estábamos era en medio de un escenario tipo Serbia, donde el dictador decide adelantar la elección unilateralmente y a conveniencia. En este caso, el candidato retador debía ser desafiante con un mensaje radical, no conciliador y ambivalente o ambiguo. Me parece, Francisco, que tú sí supiste leer el momento histórico y constantemente recalcabas el ejemplo de Serbia. En el fondo me da la impresión que tú y tu candidato tenían discursos distintos. Tú insinuabas una revolución postelectoral y por otro lado tu candidato, a mi parecer, guabineaba. Por ejemplo, se le preguntó, ¿eres opositor o chavista? Su respuesta fue, soy venezolano y quiero convertirme en el presidente de la transición. Te pregunto, ¿estás de acuerdo con estos argumentos como ampliación a tu explicación? Bueno, mira, primero y principal, de hecho yo recuerdo que pocos días después de las elecciones, cuando yo vi que algunas de las personas que nos habían acompañado tuvieron la primera inclinación de culpar al abstencionista y de entrar en una, digamos, en una discusión de quién fue la culpa. Una de las cosas que yo dije y publicó unos tweets en ese momento, diciendo, mira, aquí la responsabilidad es nuestra. La primera responsabilidad aquí de cualquier derrota electoral es del derrotado. Fuimos de nosotros que no fuimos capaces de convencer a la gente de que el cambio era posible. Y creo que cualquier argumento que se haga se tiene que hacer desde el máximo respeto por aquellos que no se sintieron identificados con nuestro planteamiento y que también pensaron por muchas razones genuinas y sinceras que votar no era la mejor estrategia. Entonces yo sí estoy dispuesto a reconocer que puede haber errores de mensajes que tienen que ver con temas muy complejos, porque lo que pasa es que, digamos, si tú, o sea,
mensaje, o sea, la idea de tener un mensaje de centro y un mensaje relativamente conciliador en las transiciones, cuando tú estás tratando de provocar una transición electoral, es algo que por lo menos en Venezuela, digamos, no es nuevo, no se ha usado mucho. Del mismo Capriles en el 2012 llevó adelante la aprobación de la ley de emisiones para tratar de señalar que iba a mantener exactamente los mismos programas sociales. O sea, decidió no confrontar con algunos de los elementos básicos del mensaje chavista, sino decir que lo iba a incorporar. Yo creo que ahí hay varios elementos que determinan lo que tú puedes haber percibido como un mensaje más ambiguo. Uno de ellos es que no era fácil comunicar. Y no era fácil comunicar porque estábamos en medio de un boicot. Yo pongo el ejemplo sin pretender, digamos, señalar y apuntar con dedos, pero me parece un ejemplo interesante, ilustrativo, que el Nacional, que es un medio que tenía una línea claramente de no participación en las elecciones, era esencialmente imposible que la campaña saliese. En los 2 meses antes de las elecciones, el único artículo que yo recuerdo que se publicó sobre la campaña electoral, sobre la campaña de Falcón, era uno donde decía que nosotros estábamos estafando a la gente repartiendo billetes falsos de $100, porque había un billete de propaganda, promoción de la dolarización, que era un billete de dólares que decía dolarización con Falcón, que evidentemente nadie se iba a confundir entre eso y un billete de $100 de verdad. Pero es un ejemplo sobre cómo los mensajes era muy difícil transmitirlos, porque no teníamos los medios para hacerlo. O sea, lo que tú puedes ver como un mensaje enérgico cuando tú eres el receptor, es un mensaje que tú lo ves a través del medio que te lo transmite. Pero si los medios que están dispuestos a amplificar ese mensaje no están dispuestos a hacerlo con el tuyo, entonces tú nunca lo vas a ver. Yo recuerdo que, por ejemplo, hubo gente que me llamó el día de las elecciones cuando Henry Falcón denuncia la instalación de los puntos rojos y me dice, oye, ese es el candidato que nosotros queremos haber oído. Y yo le dije, mira, ese es el candidato que yo oí durante estos 2 meses de campaña. Lo que pasa es que no era el candidato que tú veías, lo estás viendo ahora porque es algo tan prominente que se está transmitiendo incluso, digamos, por todos los medios, porque es el día de las elecciones, que ahorita lo ves, pero muchas veces los medios que más le llegaban a los opositores eran medios que tampoco tenían mucha simpatía por la campaña, porque era porque en cierto sentido tenían simpatías por el boicot, y eso es una realidad. O sea, y ahí vamos un poco a tu pregunta sobre si es la mood o son otros factores. Mira, lo que pasa es que yo creo que nosotros, para hablar en un lenguaje un poco académico, tenemos que imaginarnos el contrafáctico. El contrafáctico, counterfactual en inglés, es qué es lo que podría haber pasado de una forma diferente. Y yo no estoy diciendo y yo creo que no nos tenemos que imaginar simplemente cómo habrían sido las elecciones si la MUD hubiese hecho un comunicado diciendo que había que ir a votar, sino cómo habría sido la movilización en torno a esas elecciones si todos los partidos políticos con capacidad de movilización en el país hubiesen estado involucrados en la campaña. Eso nos pudiese haber permitido organizar, por ejemplo, concentraciones de masa más impactantes, que hubiese podido transmitir una imagen de fuerza que le habría dado confianza al votante que se podía ganar las elecciones. ¿Cómo habría sido si, porque aquí hay una relación entre lo que los dirigentes de la MUD dicen y la política de Estados Unidos? Y como yo, justamente uno de los ejemplos que yo pongo en el caso de Serbia, es cómo Estados Unidos se dedicó incluso a financiar a la campaña de la oposición serbia para tratar de producir el cambio político en ese momento en Serbia. Y yo creo que, porque otra de las cosas que a mí me llamó la atención es que la campaña era una campaña que tenía muchos problemas de recursos. Evidentemente era una campaña que tenía muchos problemas levantando recursos por el hecho de que había un boicot, y los contribuyentes potenciales, yo te diría que esencialmente algunos le tenían miedo al gobierno, otros le tenían miedo a la oposición. Y yo me encontraba a veces yo recuerdo recorrer ciudades del interior donde yo veía que estaban llenas de afiches de Maduro y de Bertucci. Y entonces era muy difícil en ese contexto generar la impresión de que nosotros teníamos la fuerza para ganar,
por cierto, Bertucci es un candidato que yo estoy convencido, en base a la información anecdótica y a otra información más específica que fue financiado por el gobierno, él tenía muchísimos más recursos que lo que teníamos nosotros, y eso también te genera un problema porque cuando Bertucci comienza a montarse en 10, 15 puntos en las encuestas, entonces eso lo que hace es comerse votos que tenía Henry Falcón, que eran los votos que a nosotros nos habían permitido ir a los otros factores de poder, y otros factores de poder, incluso a los mismos Estados Unidos, y decir, oye, nosotros podemos ganar, tienen que cambiar esta política de boicot. Entonces, yo lo que creo es que y yo no me refiero como mucho, sino como tú dijiste, como los principales partidos de oposición, pero creo que la dirigencia opositora, que tanto la que está dentro de la MUD como la que está en movimientos tales como Soy Venezuela, la dirigencia opositora, al igual que muchos factores internacionales que han intentado ayudar a la oposición en Venezuela y que también abogaron por la línea dura, como por ejemplo el secretario general de la OEA, que intervino directamente en el debate electoral. Yo creo que todos ellos le terminaron haciendo un flaco servicio al país, y yo creo que si los venezolanos hubiésemos visto que no solo la MUD, sino que la comunidad internacional, que el Grupo de Lima, que el secretario general de la OEA, que Estados Unidos, él estaba llamando a votar, que los empresarios estuviesen financiando la campaña que hubiese sido de Henry Falcón en Henry Ramos. Henry Falcón se lanza porque no hay otro candidato, podría haber sido otro candidato, podría haber sido Henry Ramos, podría haber sido Lilian Nestori, podría haber sido Enrique Márquez, podría haber sido Andrés Velázquez. La oposición debió haber escogido un candidato que le representaba y no haber dejado ese vacío. Lo que nosotros decimos cuando nosotros vemos que está dejando ese vacío es: no, nosotros estamos totalmente en desacuerdo con entregarle a Maduro la presidencia por 6 años más sin una pelea, y si los otros no quieren darla, nosotros la vamos a dar.